Hola, bienvenidos al curso de religión. Soy el profesor Hansen y quiero que sepas que para Dios eres lo más importante. La clase anterior hemos hablado de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Otra de las definiciones que nos da la Iglesia es que el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, que se derramó en Pentecostés. Y justamente el día de hoy vamos a hablar del libro donde se encuentra Pentecostés y la historia de las primeras comunidades. Entonces, el tema del día de hoy se titula Los Hechos de los Apóstoles. Así es, son un suceso de historias de los apóstoles de las primeras comunidades. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido considerado como la segunda parte y complemento del tercer evangelio. Los Hechos de los Apóstoles son el quinto libro del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Lucas fue quien escribió los Hechos de los Apóstoles. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de este personaje y de todos los sucesos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles nos refleja la historia de las primeras comunidades cristianas. Cuando Jesús asciende a los cielos, esta primera comunidad se quedó sola, ya no estaba el maestro. Y ellos se sentían indefensos. Estaban con mucho temor y miedo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por los romanos. ¿Recuerdan ustedes las persecuciones? ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Pablo, antes llamado Saulo, fue uno de los que perseguía a los cristianos. Tanto los judíos como los romanos trataban de eliminarnos de la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, en este libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver varios sucesos. Por ejemplo, bien, vemos que después de la ascensión de Jesús, después de su predicación, ¿no?, los apóstoles continuaron hablando de Jesús. Vamos a ver también que en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y ahí se funda la primera iglesia cristiana, obviamente fundada por Cristo. Este día de Pentecostés ocurre en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver también cómo vivían los primeros cristianos. Dice en los Hechos de los Apóstoles que ellos compartían las enseñanzas de Jesús, oraban en grupo y predicaban la palabra de Dios. Estas eran las acciones de estos primeros cristianos que estaban enamorados de Jesús. Muchos de ellos habían sido testigos del amor de Dios, del poder de Dios, y otros habían sido seguidores y otros escuchaban a los apóstoles las historias de Jesús, las palabras de Jesús. Y vamos a ver también la historia de Pedro y Pablo, los dos apóstoles mayores, los dos personajes que fueron realmente una guía para todos los cristianos de esta época. ¿Sí? Pedro era discípulo, era el líder de los 12 apóstoles, en este caso 11. Recuerden ustedes que Judas había muerto, se había suicidado. Entonces, Pedro fue el líder de estos apóstoles y de todos los seguidores. Pero después, Jesús va a llamar a Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos, pero ahora se va a convertir en apóstol de Jesús. Entonces, todos esos sucesos que están viendo ustedes en la diapositiva ocurrieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Bien? Muy bien, chicos. Los Hechos de los Apóstoles son un recuento de la predicación temprana de Jesucristo, este crecimiento de la comunidad primitiva y la difusión del mensaje cristiano. Muy bien, el autor
que es Lucas, lo estructura en un tratado. Inicialmente se llamó Los Hechos, después tomó el nombre del Evangelio del Espíritu Santo, miren, y el Evangelio de la Resurrección. Y bueno, después tomó como nombre Hechos de los Apóstoles, al hacer referencia de la primera vida de los cristianos, especialmente de los apóstoles, sus dichos, sus milagros y de la manera como se iba formando esta primera comunidad cristiana con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a recordar que este libro es la única historia y fuente de información para reconocer los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Es fundamental este libro de los Hechos de los Apóstoles porque es ahí donde vamos a poder fundamentar nuestra fe. Lo que hacían estos primeros cristianos es lo que hacemos nosotros. Una oración constante. Nos reuníamos para celebrar la fiesta del Señor, ¿sí? La Santa Misa. Y sobre todo se vivía en comunidad. Los hermanos repartían sus bienes. Parecían hermanos porque se amaban. Vamos a ver quién fue su autor. Fue Lucas. Lucas, el querido médico que era compañero de Pablo, es el autor de ambos libros, tanto del Evangelio de San Lucas. Recuerdan ustedes los evangelios, son 4: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas obviamente escribió su propio evangelio y escribió los Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? Lucas, recuerden, era seguidor de Pablo. Entonces vamos a poder ver que Lucas es autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió los Hechos como una segunda parte de su Evangelio y los publicó conjuntamente. Fue escrito muy probablemente después del año 70 después de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿a quiénes se dirigía Lucas? Vamos a ver los destinatarios. Lucas, ¿a qué población se dirigía? Sus destinatarios inmediatos eran los gentiles convertidos. ¿Quiénes eran los gentiles, muchachos? Recuerden que en esa época de Jesús, la sociedad, ¿ya? La organización social era la siguiente: los sumos sacerdotes, los escribas, estaban los celotes, los fariseos, ¿está bien? El pueblo llano, ¿ya? Entonces, los gentiles eran personas que pertenecían a otras culturas aledañas a la cultura o a la religión o al país de Israel. Los gentiles eran personas que adoraban a otros dioses. Pero cuando surge esta primera iglesia cristiana, Pablo va a ser quien predique a todas las naciones, no solamente a los judíos. Entonces hubieron muchas personas de otros pueblos, de otras religiones, que empezaron a convertirse al cristianismo, ¿ya? Y si los judíos tenían como costumbre circuncidarse, los gentiles no. Los gentiles no eran circuncidados porque no pertenecían a la religión judía. Ellos pertenecían a otras religiones, pero ellos podían ser cristianos en cuanto se bautizaban, no en cuanto se circuncidaban. ¿Está bien? Entonces a ellos se les llamaba gentiles convertidos. Que no eran judíos, eran de otros pueblos, pero aceptaban a Cristo como su Salvador. Muy bien, ¿cuál es la finalidad, chicos? La finalidad de este libro de los Hechos de los Apóstoles. La obra se centra en dos personajes, Pedro y Pablo, como les había indicado en el principio, ¿verdad? Pedro y Pablo, los dos más grandes apóstoles del Nuevo Testamento. La finalidad del libro es presentar los orígenes de la iglesia y su actividad misionera hasta los confines del mundo, hasta entonces conocido. El verdadero protagonista de la misión de la iglesia es el Espíritu Santo, quien los transforma para que vayan a proclamar la buena nueva. Este es el Espíritu prometido y enviado por Jesús después de su ascensión al cielo. Así que en este libro de los Hechos de los Apóstoles, el personaje principal es el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, y a partir de ahí nace una nueva evangelización con mucho poder. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la estructura? El autor nos presenta una síntesis de los Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? Para mostrar la manera en cómo vivían. Conforman 12 capítulos de los Hechos que se centran en Pedro y los capítulos 13 al 28 en Pablo. Recuerden ustedes que el 29 de junio celebramos San Pedro y San Pablo. ¿Recordaron? Entonces hay dos partes.
La primera parte nos habla de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de Pentecostés. Recuerdan ustedes que el Espíritu Santo se derramó en una fiesta judía llamada Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles, la madre de Jesús y los demás seguidores, y de pronto un sonido estruendoso viene del cielo y ráfagas de fuego caen sobre cada una de las personas que estaban ahí. Inmediatamente empezaron a hablar en lengua, pero se entendían. A pesar que hablaban en lenguas desconocidas, ellos podían entenderse, porque era la lengua del Espíritu Santo. Y entonces Pedro tomó la palabra y dice la Biblia que convirtió a muchísima gente. Miles de personas fueron convertidas por la palabra guiada por el Espíritu Santo de Pedro. ¿Sí? Entonces, vemos también el nacimiento de la iglesia, Pedro y la primera proclamación, como ya les comentaba, descripción de las primeras comunidades, cómo es que vivían, los milagros de Pedro, la muerte de Esteban. ¿Está bien? Mira, Esteban fue el primer mártir, murió apedreado, fue el primer cristiano que murió, ¿sí? Apedreado por estas persecuciones. Y bueno, vemos también la conversión del apóstol Pablo. Pablo no era cristiano, no conoció a Jesús personalmente, había escuchado de él, pero después que Jesús ascendía al cielo, Jesús tuvo un encuentro personal con Pablo. Pablo quedó ciego y ahí Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Recuerden que era perseguidor de los cristianos. Y le vuelve a decir: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú?, le dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es ahí que Pablo entiende que era el mismo Jesús que le estaba encomendando una gran misión, que es de predicar, evangelizar por todo el mundo. Muy bien, y la segunda parte, vamos a ver los viajes misioneros de Pablo, sus arrestos, finalmente su juicio en Roma. Muy bien, chicos, entonces es muy importante conocer la historia de los hechos de los apóstoles. Realmente yo les pido encarecidamente que ustedes lean este libro, porque van a encontrar grandes verdades, van a encontrar cómo esta comunidad se reunía y se trataba como hermanos. Qué bonito que esta comunidad, ver que esta comunidad se trataba con mucho amor. Y esta primera comunidad es reflejo de lo que nosotros tenemos que vivir en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Estamos pasando por momentos difíciles que nos invita a poder colaborar. Yo te pregunto, ¿has colaborado tú desde ahí con una oración? ¿Has colaborado con una buena intención, con buenos deseos? ¿O solamente has escuchado y ahí quedó? No, esta situación nos invita a ver por el prójimo, a velar por él. Muy bien, chicos, que Dios los bendiga, cuídense mucho, pero a continuación, en las siguientes diapositivas, vamos a observar dos sucesos muy importantes de Pedro y Pablo que quiero que ustedes vean, ¿sí? Adelante. Pablo y Silas en prisión. La historia de Pablo y Silas en prisión, ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Cuentan que Pablo y Silas se dirigían al templo para poder orar. Y en el camino se encuentran con una mujer. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y lo que hacía, le daba dinero a sus amos. Cuando pasó Pablo y Silas, la mujer les dijo: ustedes son hijos del Altísimo. Y no paraba de repetir. Y Pablo se cansó y le dijo: apártate, espíritu de adivinación. Inmediatamente se apartó. Sus amos, al no perder, se molestaron y echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Ya en la cárcel, a pesar de ser azotados y golpeados, Pablo y Silas estaban cantando y alabando. Todos los que estaban junto a ellos empezaron a escucharlo. Y de pronto un temblor estruendoso en ese momento abre todas las celdas. Las cadenas de Silas y Pablo se rompieron. Y es entonces que el carcelero quiere matarse, pero Pablo le dice: no, espera, nadie ha salido. Inmediatamente el carcelero se da cuenta
de que Pablo y Silas eran enviados, eran hijos de Dios, y lo bautizaron. Le dijeron: tu fe te ha salvado, tú y tu casa se convertirán. No te preocupes. El tullido. Un día, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, lo miraron y decidieron acercarse. Cuidadosamente, Pedro y Juan se acercaban al tullido. Y es entonces que el tullido les dice: ¿Una limosna? Entonces Una limosna. Pedro Por favor. toma la palabra y le dice: Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De pronto se acerca al tullido, le pide la mano, lo toca y lo levanta. Pedro levanta al tullido y de pronto sus piernas recobran la fuerza. El tullido, asombrado de lo que había pasado, se dispone a alabar a Dios. Inmediatamente empieza a caminar. El tullido está muy feliz porque toda su vida estaba postrado y estaba destinado a sufrir. El tullido inmediatamente empieza a saltar de alegría porque había sido sanado, por fin. Muchos de nosotros estamos así, tullidos, estamos derrotados, estamos caídos. Y es entonces donde viene Dios a decirnos: yo tengo el poder sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier problema. Ese día el tullido no recibió oro ni plata, pero lo que recibió fue algo mucho más importante, que es el amor de Dios, un encuentro personal con Dios que debemos tener todos nosotros. Tenemos que experimentar ese momento, y si tú aún no has tenido la oportunidad de experimentarlo, yo te invito a que puedas encontrarte con Dios, y ese encuentro será sanador, será lleno de amor. No lo olvides nunca.